We should explore ideas like universal basic income to make sure that everyone has a cushion to try new ideas. I think ultimately we will have to have some kind of universal basic income. I don't think we're going to have a choice. What do we want? Basic income! What is the basic income? Bienvenidos a un nuevo vídeo. En el día de hoy vamos a hablar sobre una idea que encontré en el internet, la cual me parece muy interesante y con suerte se hace una realidad. ¿Quién sabe? Nunca se sabe. El UBI, Universal Basic Income en inglés. En español sería ingreso básico universal, que básicamente es dinero, cash, en los bolsillos de las personas de manera incondicional solo por vivir, por ejemplo, una nación o en una ciudad. Sería dinero, no grandes cantidades, pero sí una cantidad suficiente para que puedas cubrir tus necesidades más básicas. Una cantidad aproximada de al menos $1000, de lo que se habla, para que las personas puedan de alguna forma vivir con menos ansiedad, puedan cubrir sus gastos básicos como de comida, de refugio y alguna que otra cosa como transportación o cualquier otra cosa. Esta idea es un poco loca, pero se está hablando, cosa que yo no sabía desde hace muchísimos años atrás, por grandes pensadores, grandes filósofos, economistas y líderes de otras naciones, porque pues la idea es muy ambiciosa. Creo que es la idea más ambiciosa a nivel socioeconómico que existe o ha existido nunca. La idea de poder acabar con la pobreza, en esencia, es algo que pues ayudaría a muchísima gente, que bueno, la gran parte de la sociedad y gran parte del mundo. Pero está un poco lejos de ser real. ¿Por qué? Pues porque económicamente significaría mucho. ¿Cuánto dinero se necesitaría para mantener una familia por un periodo de 30, 50 años o quizás la vida entera de una persona? Es mucho dinero. Entonces habría que plantear cosas que realmente no tengo idea cómo sería, pero hay gente que sí argumenta que es posible y que dinero que sale del bolsillo del contribuyente, como puede ser en parte de los taxes, dinero que todos realmente generan a través del trabajo, se puede implementar para crear este fondo que va directamente al bolsillo de las personas. Ahora, no te quiero aburrir con específicos detalles sobre este tema. Yo simplemente quiero abordar de manera general esta idea porque me parece muy interesante y hay una compañía en particular. De hecho, hay varios ciudades que han implementado esto durante X tiempo, es decir, no de manera indefinida, para ver qué sucede y de alguna forma liberar esa tensión que muchas comunidades tienen debido a situaciones complejas. En Canadá, por ejemplo, se implementó durante un tiempo y se vieron resultados increíbles a nivel económico y a nivel situación mental para muchas personas, y hubo beneficios. Entonces, se ha intentado a lo largo del tiempo intentar crear estos experimentos para ver realmente a través de encuestas, a través de recopilar información de diferentes fuentes, cómo la gente se comporta una vez reciben el dinero y cómo cambian cosas realmente a nivel de positividad en el resultado de esta implementación de esta idea. Hay una compañía a la cual hablé en vídeos anteriores que hizo un experimento a gran escala sobre esta idea, y estoy hablando de OpenAI, la empresa que está detrás de ChatGPT, una compañía que todos sabemos, y Sam Altman, esta persona que les voy a mostrar aquí. Este señor, que es una persona muy influyente hoy en todo lo que está pasando, él decidió poner gran parte de su dinero, aproximadamente unos 12 a 15 millones de dólares, para este estudio y ver qué sucede con las personas, porque es muy interesante el mirar el panorama mundial que estamos viendo sobre cómo están estas tecnologías y esta automatización que está habiendo en muchos áreas del trabajo están siendo automatizadas, y cómo vamos a enfrentar la ola de desempleo que van a venir en los próximos años, debido, como estábamos diciendo, a los descubrimientos y la aceleración exponencial que está habiendo en muchos ámbitos a nivel tecnológico y económicos en muchos lugares del mundo.
Ahora, quiero pensar por un segundo porque sí que es verdad que existen muchas fundaciones, existen miles y miles de compañías que se encargan de proveer para esas comunidades más vulnerables y que más necesitan la ayuda de manera inmediata. Existen muchos programas en Estados Unidos, en Canadá y muchos lugares para apoyar a esas personas. Pero lo que esta compañía, OpenAI, quiere mostrar con su estudio a través de las encuestas y pues muchos mecanismos que existen, agencias que se encargan de recopilar toda esa información en tiempo real una vez el estudio se está haciendo y una vez el estudio finaliza, que ahora voy a ir un poco más en detalle con respecto a eso. Existen pues obviamente todos estos mecanismos que se crean en las sociedades para apoyar al más necesitado, pero resulta ser que últimamente, y debido a este estudio y otros que se han hecho, tiene más efectos beneficiosos cuando tú le das a las personas de manera incondicional, como esta idea tan revolucionaria promete, le das el dinero directamente a esas personas sin ninguna obligación de tú tienes que gastar este dinero en esto. No. O sea, dándote no solo el dinero, sino también la responsabilidad de tomar la decisión que sea más conveniente para ti. No estás limitado a nada. Y resulta ser que hay muchos estudios que muestran de que sí, de que las personas cuando reciben ese dinero hacen cosas positivas por su vida. Sí, seguro notaste que me corté el cabello y que todo es diferente, pues otro día diferente al anterior. Bueno, eso no es lo importante. Lo importante es que ahora vamos a entrar en materia de el Cash Study, de qué va este estudio y por qué intenta responder, cuál es la motivación y el plan de implementación. Porque sí, este estudio pues tiene muchas dudas que quería responder y vamos a empezar por explicar cómo funcionó, cómo se estableció, cómo se avanzó a partir de ya tener las cosas claras. Bueno, comencemos con que el Cash Study empezó con la idea de dar $1000 a 1000 personas durante 3 años. Si haces la matemática, rápidamente te das cuenta de que se necesitaron de 36 millones de dólares para poder ayudar financieramente a estas 1000 personas que se eligieron. Y dentro de la elegibilidad, estas personas tenían que tener no más de 300% de ingresos anuales en el límite que traza el gobierno federal de lo que es pobreza, según ellos, que para un individuo, por ejemplo, son $14,500 y para una familia o un grupo de personas que viven en una casa son unos $30,000. O sea, estas personas podían estar por encima de estos límites, pero no 300% por encima. O sea, sería como para el ejemplo de la familia, sería no más de $100,000 aproximadamente de ingresos anuales. También se requería que las personas tuvieran entre 21 años a 40 años. Ese era el rango en el que ellos buscaban los participantes. Me imagino también que la decisión pues fue tomada porque esa es la edad en la que las personas son más productivas, son más activas, y eso era debido a porque ellos quieren también encontrar o responder otras preguntas que les voy a ir contando a continuación. Saltan una serie de preguntas que se necesitan responder con este tipo de estudio, como por ejemplo, si las personas reciben dinero, entonces eso significa que trabajarán menos, y si trabajan menos, ¿en qué usan ese tiempo? ¿Lo usan para dormir? ¿Lo usan para pasar tiempo de calidad con familias? ¿O simplemente van y lo gastan ese tiempo en, por ejemplo, aprender una nueva habilidad para mejorar su carrera y aportar más así a la sociedad? ¿O educarse para poder saber cuáles son los problemas que enfrenta tu ciudad, por ejemplo? Quizás tú puedas aportar algo. Toda esta serie de preguntas que van surgiendo. Por ejemplo, la persona desarrolla una habilidad de ver a largo plazo en términos de finanzas para que así pueda, pues de alguna forma, ver más por el futuro de los que vienen. O simplemente esa persona va y se gasta el dinero, literal, en quizás gustos o cosas que necesitaba o pensaba que necesitaba. O quizás esa persona de alguna forma, o si es joven en este caso,
va y se lo gasta en fiestas o en alcohol o en drogas o en un montón de cosas que realmente no te van a beneficiar. ¿Toma ventaja de esto o no? Todas esas preguntas son preguntas que se querían y se intenta responder en este estudio, junto con muchas otras más que les quiero explicar. Al final, ¿qué encontró el estudio entre los participantes? El estudio encontró varias cosas, varios descubrimientos. Entre los más relevantes fue de que hubo un incremento bastante importante entre los participantes en intereses de emprendimiento. Estas personas pues se interesaban más en emprender y por tanto eran más probables a tomar riesgos financieros, como por ejemplo la compra de equipos o la compra de productos que potencialmente les serviría para prestar servicios o crear su propia producción o algo por el estilo, entre pues muchas otras ideas de programas, software para de alguna forma crear un ingreso extra al que normalmente habían tenido. Además de que estas personas en ningún momento del estudio dejaron de trabajar, aquellos que no tenían trabajo pues fueron y en menos de 6 a 8 meses, con la calma de haber tenido ese ingreso para poder costearse sus gastos más básicos, pudieron conseguir muchos de ellos trabajos que eran importantes o que estaban alineados con el camino que más o menos quería tener. No era el trabajo de su sueño en muchos de sus casos, pero sí era más probable de que llegaran a una posición que iban a disfrutar en vez de estar en un lugar que no. En el estudio también se encontró que las personas, una vez recibiendo este dinero, era más probable que quisieran moverse del lugar donde se encontraba, sea la ciudad, muchos casos de estados también. Las personas quieren moverse, quieren encontrar un lugar donde encontrar paz, pero muchas veces por la atadura del dinero no lo pueden hacer. Pues sí se encontró un gran incremento entre las personas se movían y si esos gastos también eran permitidos por el estudio, no había ninguna atadura, podías gastarlo en eso también si quisieras. En la categoría de ahorro, en la categoría de finanzas, porque el estudio divide en categorías pues en que las personas utilizan el dinero también como su tiempo y si se encuentran felices o no. Obviamente la parte de moverse de ciudad o de estado es por la parte de que pues no se encuentran felices donde se encuentran. Y en la parte de ahorrar ese dinero, se encontró que el 50% del dinero mensualmente entregado se utilizaba en gastos básicos como la salud, la transportación, la renta y la comida. Un muy poco porcentaje lo utilizó en gastos innecesarios. El otro 50% restante se ahorraba y eventualmente no se convirtió en riqueza porque eventualmente se necesitaba para gastos inmediatos como reparaciones de vehículos o down payment para casas o este estilo, pues cosas que salen en la vida que es agitada. Voy a finalizar ya el vídeo porque pues este estudio se utilizó como una base, ¿no? Un fundamento bastante más sólido para los gobiernos, para que quizás valoren la idea de que las personas cuando reciben dinero hacen cosas positivas y de que no es como se piensa de que o trabajan menos, no, o sea, literalmente la gran parte, por no decir todos, continuaban trabajando, estaban más motivados, estudiaban más, se tomaban tiempo para ir a por esas carreras donde estaban naturalmente más interesados y por ende tenían un impacto más grande, también como un rendimiento en esos trabajos más grandes al estar comprometidos en lo que estaban haciendo, al estar en una situación donde naturalmente se sienten interesados. Y todo esto trae pues también un efecto positivo en la casa, o sea, las personas experimentaban felicidad y esto es algo que pues beneficia en todos lados a la sociedad. Es muy interesante este tipo de estudios y creo que por eso quise compartirlo, porque hay mucha gente hablando de esto, pero claro, cuando haces la matemática son para sustentar a pues toda la población, por ejemplo, de Estados Unidos, vendría siendo como casi $1 trillón. Es mucho dinero. Pero claro, es como la idea creo yo que es repensar ese dinero que es utilizado en ayudas o ese mecanismo que se formó hace muchos años, que es una idea vieja, repensarlo y quizás modificarlo a pues como es ahora la vida y a cómo ha cambiado el mundo de los últimos años. O sea, por eso es muy importante pues
saber eso y saber que quizás no es del todo bien implementado, pero bueno, es algo que siempre ha estado y normalmente a las personas no, y a las corporaciones también les cuesta pues rediseñar todo porque pues sería una locura realmente. Y eso es un problema. Eso fue todo por el vídeo del día de hoy. Espero que te haya parecido informativo, interesante el contenido. Lo voy a dejar con una última cosita que encontré en unas líneas en el estudio. La creciente literatura sobre la pobreza y la cognición sugiere que la escasez causa estrés y negatividad, lo que induce a las personas a tomar decisiones miopes y reacias al riesgo, que perpetúa la pobreza. Básicamente, no seas negativo.